De todo lo que vamos a hablar hoy, en realidad es un tema muy práctico, ¿verdad? Entonces vayámonos ubicándonos en el capítulo 8 de Esdras, si tiene sus Biblias. Y bueno, el pastor me indicó, ¿verdad? Que ya me tocaba, ya era hora. Entonces aquí vamos a ver un poco acerca de este capítulo. Y lo que tenemos que nosotros entender de este capítulo, ahí ya parar un poco de introducción, es que en realidad Esdras, ¿verdad? El libro de Esdras, bueno, el nombre es de Esdras, correcto, él lo escribe, pero Esdras aparece hasta el capítulo 7, capítulo 8, ¿verdad? Entonces, él aparece ahí y Esdras trata el momento de el, el primer regreso que tuvo los judíos, que tuvo Israel a Jerusalén. Ellos tenían que, por su rebeldía, ya lo sabemos, por su rebeldía al pueblo de Israel, ¿verdad? Fue un pueblo muy rebelde y Dios lo desechó. Dios simplemente lo apartó y lo llevó cautivo a las demás naciones, ¿verdad? Judá fue a Babilonia y las 10 tribus del norte fue a Asiria. Entonces, el primer grupo vino desde Babilonia a Jerusalén. Y Esdras en este capítulo vuelve con sus hermanos. Esdras vuelve, él estando en Babilonia, él estando en ese reinado persa, a Jerusalén. De eso se trata ese capítulo de hoy. El capítulo de hoy trata y cuenta la historia de cómo Esdras volvió de donde estaba Babilonia hacia Jerusalén. Y vamos a ver en este capítulo cómo Esdras reconoció a Dios en cada uno de sus caminos. En cada una de sus decisiones, él tenía a Dios ahí presente. Cada decisión, literalmente, él puso a Dios en primer lugar. Entonces, hoy vamos a ver un poco cómo podemos reconocer a Cristo en nuestro camino. Creo que tengo un versículo para ustedes. Y este pasaje clave va a ser el pasaje donde vamos a estar vamos a estar recordándolo durante toda la enseñanza. Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Veredas significa caminos. Entonces, Esdras reconoció a Dios en todos sus caminos y ¿qué hizo Dios? Enderezó todos sus caminos, todas sus veredas. Y hermanos, la enseñanza de hoy, para que hayámonos preparados en lo que queremos aprender hoy, es que nosotros no reconocemos a Dios en todos nuestros caminos. Hay una total, visible separación de nuestras vidas entre lo que es Dios y las demás áreas de nuestras vidas. Lo separamos del trabajo, lo separamos de la familia, lo separamos del barrio, lo separamos de nuestros ingresos, de nuestros recursos, lo separamos de nuestra actitud, de todo. Y solamente la iglesia lo ponemos ahí. La Biblia dice que tenemos que llegar al punto de reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Y nuestro problema hoy en día es que no es así. Porque si fuera así, obviamente lo sabríamos, ¿verdad? Yo creo que nuestra propia conciencia nos habla. Entonces vamos a orar principalmente para que Dios sea el que nos pueda guiar en este asunto y hagámonos esta pregunta frecuentemente. ¿Reconocemos a Dios en todos nuestros caminos? Entonces, oremos con este pensamiento. Amado Padre Celestial, gracias por esta hermosa mañana, una mañana nublosa. Padre, gracias porque nos has traído acá, Señor, de nuestras casas, de nuestros lugares, Señor, con transporte, sin transporte, nos has traído a tu casa, Señor, a tu templo. Padre, para que tu cuerpo, como uno solo, se reúna, Señor, y aprenda de tu palabra. Así que, Padre, guíanos en esta mañana. Guía mi boca, Padre, guía mi pensamiento. Señor, guía mi corazón, Padre, para que todo lo que yo vaya a hablar no sea en mi propio poder, sino que sea en tu poder, Señor, como hablaba David, Señor. Y seamos, Padre, el día de hoy humildes. Padre, reconozcamos que ocupamos esta reprensión tuya, Señor, esta exhortación, Señor, para que podamos salir de aquí edificados, Señor. Y Padre, quita cualquier distracción en este momento
Padre, que nos estorba, Padre, que nos hace pensar en otras cosas que no sea tu palabra, quítalo, Señor, ya que es un estorbo, Padre, para el aprendizaje de la Biblia, Señor, y para poder recibir tu palabra. Gracias por todo, Señor, y oro, Padre, por si hay alguna persona aquí presente esta mañana que no sabe a dónde va a ir cuando muera, que eso toque su corazón, Padre, y que pueda tomar una decisión para Cristo. En Cristo Jesús, amén. Muy bien, hermanos. Entonces, la primera parte se trata de, ok, ¿cómo vamos a reconocer a Cristo en nuestro camino? Y aquí hablamos a los jóvenes, aquí hablamos a los adultos mayores. Todos los que estamos aquí presentes vamos a aprender hoy a cómo reconocer a Cristo en nuestro camino. Entonces, la forma que habla Esdras, voy a explicar un poco la historia, y es que Esdras reúne un grupo de personas en Babilonia, y cuando él reúne ese grupo de personas, él no solicita ayuda del reino persa, sino que va solo con sus hombres y llega a Jerusalén a ofrecer las ofrendas, los animales del holocausto, ¿verdad? Esa es básicamente la historia, eso es lo que él hace. Pero vamos a ver entonces la primera parte. Del versículo 1 al versículo 20, hablamos del primer punto para poder conocer a Cristo en nuestras vidas, en nuestros caminos, y es estar con las personas correctas. Vamos a verlo y vamos a leer rápidamente esos versículos. Vamos a estar en Esdras, todo va a estar acá, pero vamos a poder tener esa facilidad aquí en la pantalla, ¿verdad? Entonces, igual, si tienen sus Biblias, ejercitemos en la Biblia, pero todo de momento está acá en la pantalla. Entonces, dice que vamos a estar con las personas correctas, el punto número 1. Vamos a leerlo. Dice Esdras 8, el 1 al 20. Estos son los jefes de las casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia reinando el rey Artajerjes. De los hijos de Finees, Gersón; de los hijos de Itamar, Daniel; de los hijos de David, Atús; de los hijos de Secanías y de los hijos de Paros, Zacarías, y con él en la línea de varones 150. De los hijos de Paad Moab, Elioenai, hijo de Seraías, y con él 200 varones. Y de los hijos de Secanías, y el hijo de Sahaiel, y con él 300 varones. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 varones. De los hijos de Elam, Jesaías, hijo de Atalías, y con él 70 varones. De los hijos de Cefatías, o sea, si usted ahorita, si no tiene muchos nombres, ¿verdad? Si se quedó sin ideas para su hijo, ahí puede ponerle nombres hasta por donde quiera, ¿verdad? Pero dice, de los hijos de Cefatías, Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Jehiel, y con él 218 varones. De los hijos de Selomit, el hijo de Josifías, y con él 160 varones. De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones. De los hijos de Asgad, Joanán, hijo de Acatán, y con él 110 varones. De los hijos de Adonicam, los postreros, cuyos nombres son Elifelet, Jehiel y Semaías, y con ellos 60 varones. Y de los hijos de Bigbai, Utai y Zabud, y con ellos 70 varones. Los reuní, entonces, a todo ese grupo de personas, los reuní junto al río que viene a Ahava, y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, y aquí hay una frase clave, no hallé allí, si se lee bien, de los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Arib, Elnatán, Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales. Asimismo a Joiarib y a Elnatán, hombres doctos, y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido, a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios, y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Maali, hijo de Leví, hijo de Israel. Sería a Serebías con sus hijos y sus hermanos 18, y a Asabías, y con él a Jesaías, hijo de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos 20, y de los sirvientes del templo, a quienes David con los principales puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. En primer lugar, hermanos, en total de solo los hombres sin levitas eran 1414 hombres aproximadamente. Entonces, desde el versículo 1 al 14, si usted hace la cuenta, contando el nombre y con los que los acompañan, 1414 hombres subieron de Babilonia a Jerusalén con Esdras. Y ahora, no solamente esto, sino que en total se sumaron 261 hombres más aproximadamente, un total de, Félix, ¿verá que es? Ajá.
Eso, 1775 hombres, gracias Félix, que subieron de Babilonia a Jerusalén con Esdras. 1775 hombres subieron de Babilonia a Jerusalén con Esdras. Ahora, que algo muy interesante porque creo que estamos por acá. Ok, ahí está el mapa. Entonces, veamos las distancias, primero que todo. Ahí para que tengamos un poco de contexto biográfico. No, geográfico, gracias. Es que era para ver si estaban poniendo atención. Vean Irak. Aquí ustedes pueden ver en la parte de su derecha Irak, ¿verdad? Pueden ver en la ciudad marcada por ahí de Siria a Hama, una ciudad Hama. Y pueden ver por ahí donde dice Old City, que sería la antigua ciudad, que hace referencia a Jerusalén. Gracias. Entonces, este lugar donde estaba Esdras, que se dice Ahava, está ubicado aproximadamente, bueno, ahí intenté buscarlo, pero yo creo que ya no se llama así, pero está en Irak. Y ese sería en la parte de la derecha. Ahí estaba Esdras. Esdras estaba en esta parte de, con el reino persa. Los levitas, ¿verdad? A Semaías, si no me equivoco, ¿verdad? Que dice que le trajeron a Serebías y a Sabías y Jesaías, y con ellos 20 más y 18, y ahí hace la cuenta, 220 más. Todos ellos estaban en la ciudad de Ama, ¿verdad? Que era Casifia, el lugar llamado Casifia. Ahí estaba Ido, un ministro, y Jerusalén estaba ahí. Entonces, nótense que el viaje que tienen que pegarse estos. Ahora, no había Uber, ¿verdad? No había La Pampa tampoco. No había un Pulmitan ahí, Pulmitan Liberia, de San José a Liberia. No, era caminando. Caminando tenían que, y seguramente tenían algún animal, tenían que tener, pero principalmente lo usaban para carga, ¿verdad? No para que los cargaran ellos mismos. Esdras subió con ellos. Primero le mandó a levitas a reclutarse. Entonces de Aba bajaron levitas donde está Ama a Irak. ¿Sí? Y de Irak se fue a la antigua ciudad, a Jerusalén. Dice, a Google Maps dice que son 15 horas, 28 minutos en carro. En carro. Entonces, no me puedo imaginar, ahí hubiera puesto el dato, pero no me puedo imaginar la cantidad de días que tuvieron que caminar. Tal vez aproximadamente unos 3, 15 días por ahí, aproximadamente. Estoy aproximando un poco, pero esa era la distancia donde estaban ellos. Ahora también, en base al tiempo que él los reúne, dice Esdras capítulo 8, versículo 15, dice que él, y los reuní junto al río, vean el río, ¿sí? Junto al río que viene a Aba. Entonces, ahí hay un río que por Irak, ahí pueden ver ustedes una laguna, y sigue un río también, y ahí los reúne. Y acampamos allí 3 días. Entonces, esta frase, 3 días. Si usted ha estudiado la Biblia y si no, pues aquí lo comentamos un poco. La frase 3 días a menudo se refiere a algún aspecto de la resurrección de Cristo Jesús. Una persona con Cristo, básicamente, que ha muerto juntamente con Él y ha resucitado juntamente con Él. Entonces, cuando decimos 3 días, hacemos referencia a esa etapa de resurrección. Cristo murió y luego fue sepultado, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces, un cuadro de eso es que estos hombres se mantienen en Babilonia 3 días y a los 3 días parten a Jerusalén. Es como si estuvieran muriendo al mundo, a la carne, y se fueran y subieran, es curioso, subieran a donde está Jerusalén. Ahí podemos ver un poco de eso, ¿verdad? Entonces, es interesante ver cómo Esdras se desentiende, ¿verdad? Del mundo y va al lugar santo, a una vida diferente con Cristo. Él abandona el mundo y se va a una vida diferente. Entonces también tenemos acerca de la ausencia de los levitas. También en el versículo 15 entendemos que dice que, y habiendo buscado entre el pueblo, él indagó ahí, ¿usted quién es? ¿Usted quién es? Dice que no hallé allí de los hijos de Leví. Los hijos de Leví son los que hacían funcionar el ministerio en Jerusalén, en el templo. Dios le dio heredad a todos, ¿verdad? Él le dio, Guaquitas va a ser de fulano, ¿verdad? Él le dio a Rubén, usted va a tener esa tierra. Gad va a tener esa tierra. Judá va a tener esa tierra. A Leví no le dio ninguna heredad, no tiene tierra. ¿Por qué?
porque la realidad de ellos era Dios. La realidad de ellos era ministrar en el templo de Dios. Y no hay ninguno, no hay nadie aquí. La idea de Esdras era subir a Jerusalén a ofrecer holocausto, a volver a restaurar el ministerio de Dios. Pero ¿cómo lo hacen si no hay nadie? Entonces, el objetivo de Esdras es que haya personas que ministren según la ley. Por eso dedica tanto trabajo a llamar y a mandar hombres. O sea, todos esos hombres fueron desde Irak hasta Hama a buscar a estos hombres. Porque no había correo electrónico tampoco, ¿verdad? Ni personal, ni empresarial, ni institucional. No había ningún correo para que yo poder, tal vez era una paloma, ¿verdad? Que programaba, pero no. No estaba entrenada la paloma, ¿verdad? Entonces había que caminar también. Entonces, Esdras, su objetivo es tan claro que prefiere mandar a hombres a llamar a Ama hasta allá para traerlos con él, en su grupo. Entonces, a partir de este momento, leamos el versículo 18, Esdras capítulo 8, dice, y nos trajeron. Entonces, él manda a llamar y ¿qué hace? ¿Qué sigue? Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, y sería Serebías, Asabías y Jesaías. Estos son varones entendidos. Entonces, a partir de ahora, desde ya, vamos a ver cómo Esdras quiere hacer las cosas correcto, quiere hacer las cosas bien, y lo primero que hace es mandar a que lo traigan hombres, y todo actúa bajo la buena, ¿qué? Mano. Entonces, si usted quiere agarrar una parte, una cosa, marcar una palabra clave en este capítulo, es mano. Porque en los 3 puntos que vamos a ver se menciona la mano de Dios actuando. Pero la mano está ahí porque Esdras quiso que la mano estuviera ahí. La mano de Dios, hermanos, para ir aplicando un poco a nuestras vidas, está ahí. Las personas correctas están ahí, ¿verdad? Yo puedo ministrar con personas correctas, con cristianos que estén bajo el mismo propósito, pero si no me esfuerzo para que esas personas lleguen conmigo, entonces no voy a poder tener esa mano de Dios en mi vida. Voy a ministrar con el mundo, voy a ministrar con personas, con mis amigotes, ¿verdad? Que no creen en Cristo. La idea es, hermanos, esforzarnos a estar con las personas correctas. Dice la Biblia que tenemos que procurar hacer el bien mayormente a los de la familia de la fe, ¿verdad? Entonces, primero la familia de la fe. Tenemos que ministrar bien esto. Y a partir de este momento, entonces, al reconocer a Dios en todos sus movimientos, vamos a ver que la mano de Dios hace que el camino sea favorable. Y Dios permite que Esdras halle gracia ante los ojos de él. Entonces, nuestro problema es que vamos a notar que nunca reconocemos a Dios, inclusive en las cosas más sencillas. No es solamente estar conscientes. Aquí hay algo muy importante aclarar. Reconocer a Dios no es decir, sí, yo amo los pajaritos, yo amo todo lo que Dios creó, yo amo los árboles, el aire que y respiro. Gracias a Dios por uno. Eso no es reconocer a Dios, hermanos. Eso es estar consciente de que Dios existe. Eso es estar consciente, pero eso no es reconocer a Dios. Reconocer a Dios es basarme en la Biblia para tomar todas mis decisiones. Yo reconozco a Dios cuando todas mis decisiones se basan en agradar a Dios. Y vemos que Esdras no es la excepción. Esdras lo que hace es a escoger primero, ok, voy a ministrar, ¿qué es lo primero? Levitas, ocupa a los levitas. Vamos a ministrar, ¿qué ocupamos? La iglesia local. Un cristiano que no ministra según la iglesia local es un cristiano que no quiere reconocer a Dios en su camino. Entonces, por eso Dios nos ha dado un ministerio, una institución que Él estableció, la iglesia local, para que podamos ministrar a partir de ahí. Entonces, ahí tenemos que reconocer ese punto. Reconocer que tenemos que esforzarnos por las personas, que tenemos que estar con las personas correctas. Veamos un poco de la Biblia, dice Romanos 6, 6 al 11, hablando de la resurrección, que dice que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto haciendo referencia a que en realidad los 3 días, ¿verdad?, que pasaron ellos, hacen como ellos mueren al pecado, así como Cristo, y suben a Jerusalén.
¿verdad? Y la idea de que ellos suban a Jerusalén también nos dice otro tipo de versículo. Si pues habéis resucitado con Cristo, nos sigue la secuencia, ¿verdad? Buscad las cosas de arriba. Esdras pasó 3 días en Babilonia y se fue. Y de hecho, según la latitud, Jerusalén está arriba, ¿verdad? Está más alto. Entonces, ellos suben a Jerusalén, así como nosotros, cuando ya somos cristianos, tenemos que buscar ahora las cosas de arriba. Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y ahí, en base a eso, entonces, vamos a ministrar con las personas correctas, según la ley. Esto era lo que le tocaba a los levitas. A los levitas les tocaba, porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas. O sea, Dios los tomó de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Esta es la labor de los levitas. Y de hecho, si hacemos un tipo y cuadro, nosotros los cristianos somos cuadros, bueno, los levitas son un cuadro del cristiano, ¿verdad? Si usted lee levita, principalmente hace mucha referencia a lo que es el labor del cristiano, que es ministrar. No es tener una heredad aquí en la tierra, es ministrar, porque nuestra herencia está en los cielos. Muy bien. Ahora, nuestro punto número 2 trata acerca de tener vergüenza de acudir al mundo, y ya vamos a ver por qué. Esdras, cuando él está ahí con todos sus hombres, tiene una opción, tiene una decisión que tomar. Dice, Esdras 8, 21, 23, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios. Y dice que para solicitar de él camino derecho para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos y a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. ¿Qué significa la palabra propicio? Favorable. Favorable. Propicio significa favorable. Entonces vamos a ir por partes. Acerca del camino, la Biblia habla mucho acerca de por qué es que el camino de Dios es el correcto. Pero vamos aquí. Dice Isaías 30, 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Se trata de mantenerme en un camino recto. También dice Isaías 35, 8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces, Esdras, por más poquitos hombres que tenía, por tan diminuto que haya sido él en cuanto a cantidad y fuerzas y provisiones y todo lo que podía tener, por más torpe que sea él, por más, y obviamente torpe en el sentido de físico, él no podía defenderse. Retrocedamos un poco ahí, perdón David, voy a tener que hacer retroceder al mapa. Retrocedamos al mapa y vamos todo el camino que tiene que recorrer Esdras. Es un camino largo. Y antes no había tanta civilización, no había tanta educación en las vías, ¿verdad? No había tránsito, un policía ahí municipal, que a veces no hacen nada, pero por lo menos está. No, tenían que ir solos de todo el camino hasta llegar a Jerusalén. Entonces, este camino era peligroso, este camino era complicado, era largo, este camino era solo, no había provisión. Según el mapa, usted ve ahí un desierto, ¿verdad? También era un desierto. Continuamos un poco. También dice, Isaías 42, 16, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, y les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Esto es Dios hablando acerca de su camino. Este es el camino que yo tengo. Eso nos dice Dios. Dice, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá. De hecho, esto lo vimos en Apocalipsis el viernes pasado. Porque el que tiene de ellos la misericordia los guiará y los conducirá a mantenerles de aguas. Esto aplica a los mártires durante la gran tribulación
pero podemos aprender prácticamente que nosotros no somos la excepción. En base a todos los versículos que vamos a ver, entendemos que tenemos un camino que seguir y Dios nos lo ha dado. También dice Jeremías 10:23, conozco, oh Jehová, y este es un pasaje muy clave, hermanos, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Esdras, a pesar que él tenía que hacer el esfuerzo de llegar a Jerusalén, a pesar que él tenía que ir bajo sus propios medios, el camino era de Dios. Esdras no tenía derecho sobre su camino de decir, no, mejor tomo este camino, mejor no voy o mejor tomo estas provisiones. Entonces, el camino de Dios, según lo que leímos, dice que ¿qué fue lo que le solicitó Esdras a Dios? ¿Camino qué? Según el versículo 21, para solicitar de él camino derecho para nosotros y nuestros niños y para todos nuestros bienes. O sea, tenían niños también. Entonces, algo muy importante aquí notar es que ellos solicitan del camino derecho y Jehová conoce todas las formas necesarias para dar el camino derecho. Y Esdras hace algo muy, para nosotros, cuestionable, porque nosotros no hubiéramos actuado como él actuó. Pero Esdras, bueno, aquí lo tenemos, y es que Esdras no tuvo vergüenza, principalmente. Él tuvo vergüenza de solicitar al rey ayuda. Repasamos un poco, dice el versículo 22, capítulo 8, 22, dice, porque tuve vergüenza. Entonces, Esdras solicita a Dios, ¿por qué? Porque tuvo vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo, que no, bueno, ahí no está, ¿verdad? Que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Esdras decidió, por vergüenza, en vez de solicitar ayuda de todo lo que le podía dar el reino persa, confiar únicamente en el camino que Dios le podía dar. Y abrió la boca al rey de Artajerjes diciéndole, la mano de Dios va a estar con nosotros. Entonces uno diría, ay, Esdras, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no solicitó ayuda? No es que tiene toda la ayuda que puede dar, ve el camino largo que tiene que hacer. ¿Por qué no tomaste? O sea, uno pensaría, ¿por qué no tomaste lo que había y pediste refuerzos? ¿Por qué tuviste que decir que solo dependías de Dios? Es un camino muy largo, te pueden robar, te pueden matar. Entonces, pensando nosotros en la carne, ¿verdad? Y si nos ponemos a pensar, hubiéramos actuado totalmente opuesto. Si voy a hacer un viaje, ay, me tiene que dar los viáticos, me tiene que dar la gasolina, porque yo no voy ahí, ¿verdad? Por ejemplo, dice Esdras, entonces Esdras básicamente tuvo vergüenza. ¿Y qué haríamos nosotros? Obviamente, Artajerjes, deme toda la ayuda, deme sus hombres de a caballo, deme sus ejércitos que me acompañen para sentirme importante, para que cuando llegue a Jerusalén vean, vea este ejército que Dios tiene. Pero es un ejército de persa, un ejército mundano. Entonces, Dios quiere que yo dependa únicamente de Él. Tener ayuda del mundo no me va a salir bien. O sea, yo no puedo depender de eso. Dios no quiere que yo acuda al mundo. Tengo que tener vergüenza de acudir al mundo. No necesito del mundo. No necesito su filosofía para que Dios haga mi camino correcto. Ahora, esto no significa entonces que, ok, no trabajo y ahí Dios caiga pan, ¿verdad? Del cielo. No, hermano, sabemos que esto no es así. Sabemos que nosotros sabemos perfectamente bien cuándo es que yo confío en el mundo y cuándo es que estoy confiando en Dios. Nosotros lo sabemos y sabemos cuándo distinguirlo. Sabemos que dudamos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas por aceptar un trabajo que me haga trabajar los domingos, por ejemplo. Sabemos que me puedo dudar de Dios cuando voy ahí a hacer cosas que no tengo que hacer, ¿verdad? En vez de esperarme a una esposa, por ejemplo. En fin, eso hay ejemplos de cómo nosotros podemos entender que la ayuda del mundo no nos va a satisfacer y no va a ser nuestro camino derecho.
Pero Esdras entre comillas, porque él no se embarcó, él se embarcó, pero entre comillas, sabemos que él lo que hizo fue lo correcto. Pero nosotros, hermanos, deberíamos de aprender a embarcarnos en Dios. No, deberíamos de aprender a depender únicamente de lo que Él puede hacer, no de lo que yo puedo hacer con mis propias fuerzas, no de lo que yo me puedo esforzar, porque hasta que yo no reconozca eso, entonces nunca vamos a vivir una vida plena para, ok, ciegamente confío en Dios, básicamente. Entonces, él se embarcó y dijo que la mano de Dios va a estar sobre ellos, pero él sabemos que no se embarcó. Necesitamos grabarnos en nuestras mentes que no hay vergüenza ni vanidad en confiar en lo que Dios puede hacer para dirigir nuestro camino. Amén. No hay vergüenza. Si yo le digo a mi jefe, jefe, vea, yo no puedo ir ese día al trabajo porque tengo que ir a evangelizar. Ahí ya, eso es duro de hacer. Yo no puedo ir el domingo porque vea, tengo un compromiso con Dios. Eh, ejemplos de ejemplos, ya sabemos. Entonces no hay vergüenza en pedirle a Dios únicamente que Él me guíe y no yo ver qué más, no tener un plan B, no tener un plan B en el mundo, eso no funciona. Dice ahora entonces, ¿cómo Él va a dirigir mi vida entonces? ¿Cómo Él hace para que Él dirija mi vida? Cuando yo permito que Él actúe en mi vida. Cuando lo reconozco en mis caminos, sabiendo que Él tiene el poder para hacerlo todo, así como Esdras. Y lo que Dios tiene sobre nosotros, bueno, veamos un poco acerca de la vergüenza, porque yo creo que aquí ya Apocalipsis 16:15 nos habla acerca de esta vergüenza acá en el mundo. Dice, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces, Esdras tuvo vergüenza porque en realidad hay vergüenza en el mundo. Dice también, Proverbios 13:18, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. También dice, Proverbios 73, heridas y vergüenza hallará, su afrenta nunca será borrada. Jeremías 2, del 2 al 3 dice, alza tus ojos a las llanuras y ve en qué lugar no te hayas prostituido, hablando a Israel. Junto a los caminos te sentabas, para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. O sea, llegamos al punto en nuestras vidas, hermanos, donde el mundo no nos da vergüenza. No nos da vergüenza caer en ese pecadito, no nos da vergüenza escoger al mundo antes que a Dios. Nos da vergüenza que nos vean en la iglesia, que nos vean en una publicación. No, a mí no me tome fotos, hermano, porque yo no puedo salir en esta foto. Nos da vergüenza. Nos da vergüenza también que yo me proclame como un cristiano en la universidad, en el colegio, y los jóvenes, por eso también este mensaje es para los jóvenes. Los jóvenes tienen un gran reto, porque los jóvenes hoy en día, ¿quién quiere seguir a Dios en estos tiempos? ¿Verdad? Entonces, cuando un joven proclama su fe en el colegio, ahí de verdad es donde realmente reconoce a Dios, pero no, porque hay vergüenza. Porque hay vergüenza de que me reconozcan a mí como un cristiano y que mis amigos ya no me vean como mis amigos, ¿verdad? No solo le pasa a los jóvenes, yo sé que también nos pasa a todos. Entonces hay un problema por no tener vergüenza al mundo, pero sí tener vergüenza a Dios. Lo que tenemos que hacer más bien es hacer todo lo contrario. Tener vergüenza a las cosas del mundo, de llegar al punto donde dice Pablo que él aborrecer lo malo, ¿verdad? O sea, desechar lo malo, ¿verdad? Y retener lo bueno. Llegar a un punto donde yo todo lo malo que yo tenga vergüenza de eso. Como si fuera literalmente, como si me vieran desnudo. Por eso le puse el versículo de Apocalipsis. Da vergüenza que nos vean tal y como somos, ¿verdad? Entonces no tengamos vergüenza. De hecho, esto se aplica mucho a la nutrición, ¿verdad? Si usted tiene kilos de más, da vergüenza, por ejemplo, da vergüenza salir a la playa, ¿verdad? Con sus kilos de más. A mí me da vergüenza, por ejemplo. Da vergüenza, ¿cierto? No, pero la persona, usted ve ahí a la persona ahí que tiene todo, está todo saludable, uno dice, y no, qué lástima, ¿verdad? Lástima que yo no puedo tener esa, que no tengo, que tengo vergüenza más bien. Ojalá no fuera un sinvergüenza. Por ejemplo, ¿verdad? Se puede aplicar a la nutrición perfectamente, pero hermanos, no es exactamente lo mismo para nuestra vida espiritual. Cuando la gente me ve y Dios me ve, digo, me tendría que dar vergüenza como si estuviera haciendo lo peor del mundo y como si me viera fatal porque me veo fatal cuando decido tener vergüenza por Dios.
¿verdad? Entonces, no nos avergoncemos de nuestras vidas y si lo hacemos, recapacitamos bien qué es lo que estamos haciendo para que yo tenga vergüenza de cómo Dios me va a ver. ¿Cierto? ¿Tiene sentido? Sí. Dice también acerca de entonces cómo es que Esdras logró enfrentar esta barrera de no depender de la provisión del mundo, tener vergüenza del mundo y en vez de eso acudir a Dios. Dice Deuteronomio 4:29, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, de todo tu ser. Y hermanos, yo creo que para nuestras vidas comúnmente lo que hacemos es buscar a Dios con nuestra carne, con lo que podemos, ¿cierto? Porque si fuera con nuestro corazón, si fuera con nuestra alma, le entregaríamos todo a Él y le buscaríamos con todo lo que tenemos, no solo para venir un domingo a la iglesia. Dice luego Crónicas 5:20, primera Crónicas 5:20, y fueron ayudados contra ellos y los acarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos. ¿Por qué Dios triunfó en esta victoria? Dice, porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable, les fue propicio, porque esperaron en Él. Entonces, que yo espere en Él tiene resultados. Ahora no son inmediatos, ¿verdad? Y no son como yo quiero, pero tiene resultados para agradar a Dios. Dice luego, lo que hizo Esdras básicamente fue lo que vemos en Salmo 66, 18, 20. Esto fue lo que hizo Esdras. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si Esdras hubiera subido a Jerusalén con sus hombres de Persa, no hay propicio de Dios ahí. Dios no se ve favorable en esa situación. Entonces, ¿cómo queremos que Dios sea favorable en nuestras vidas si nosotros miramos a la iniquidad? Si miramos a eso, porque si lo miramos, dice la Biblia que el Señor no me escucha. De hecho, si usted ha estado discipulado acerca de la oración, la lección de la oración, sabe que mis oraciones son estorbo a Dios porque hay pecado no confesado. Yo no puedo orar bien a Dios, derramar mi alma a Dios si tengo un pecado ahí y no le quiero confesar a Dios ese pecado, porque sé que lo tengo que dejar. Eso también sigue siendo estorbo. El Señor no me escucha. No escucha mi oración porque estoy orando sabiendo que mi pecado está ahí y yo no quiero decirle a Dios que ahí está mi pecado. Luego dice el 19, mas ciertamente me escuchó Dios, porque Él no miró la iniquidad, dice, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración ni de mí su misericordia. Entonces, esto fue lo que hizo Esdras. Y Esdras fue un ejemplo claro acerca de todo esto. Entonces, tengamos vergüenza, hermanos. Para reconocer a Dios en nuestros caminos, tengamos vergüenza de lo que el mundo nos ofrece. Ahora, el punto 3. El punto 3 nos habla de todo lo que prepararon, además de todo, de no tener tropas, de tener a los levitas con ellos y ofrecieron sus recursos a él también. O sea, Esdras no solamente quiso, ¿verdad?, tener sus hombres solamente él, sino que también Dios proveyó y él ofreció su recurso a Dios porque es de él. Dice Esdras 8, 20, ahí, perdón, me disculpan en la cita, es 24 al 36. Ahí, disculpen, pero vamos a ver los versículos. Dice, aparte luego a 11 de los principales de los sacerdotes, a Serebías, los que ya habían reclutado, a Hasabías y con ellos 10 de sus hermanos. Y les pesé la plata y el oro y los utensilios. Ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido al rey y sus consejeros y sus príncipes. Y todo Israel allí presente. Y dice, pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además, 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos del bronce bruñido, muy, muy bueno, preciados como el oro. Y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová y son santos los utensilios y la plata del oro, ofrenda voluntaria a Jehová, de Dios de nuestros padres, vigilad y guardadlos. Creo que lo tengo por acá. Ok, vamos a devolvernos después de esto, pero vamos a ver esta cantidad.
Esta es la conversión para un griego, ¿verdad? De los años 400 antes de Cristo, aproximadamente. Entonces, ok, vamos a dividir en orden. Un obolo es la unidad mínima, un colón. Entonces, esa es la unidad mínima, un obolo. 6 óbolos, perdón, equivalen a un dracma. 100 dracmas equivalen a una mina. 60 minas equivalen a un talento. 6,000 dracmas. ¿Saben cuánto es el precio, si lo queremos ver en colones, un talento de plata? ¿Alguien puede adivinar? Está complicado. 12,200,000 de colones, un talento de plata. ¿Saben cuánto vale un talento de oro? Mejor no les digo, les voy a decir. 12,200,000 colones equivale un talento de plata. Ahora, no lo tienen aquí en la pantalla, pero vamos a explicarlo un poco. Resulta y sucede que vamos a ver cómo funciona el sistema económico de esos tiempos. Un trabajador no calificado, de salario mínimo, se pagaba a 3 obolos al día. Un medio del un dracma a la mitad. No es que parte de la moneda, ¿verdad? Pero era medio dracma. Dice, un artesano calificado en campaña, un dracma. Eso le costaba. Un juez popular, 2 a 3 obolos por día de tribunal, introducido por Pericles, que es bueno, ahí está un poco barato, era el juez popular. Un remero de tririme, que era un remero, una profesión, un dracma al día. Luego, una ración diaria de trigo valía entre un óbolo a 2 óbolos. Y una familia de 4 personas existía diariamente con 2 a 3 óbolos. ¿Cuánto vale cuántos óbolos hay en un talento? 100,000 dracmas no sé la verdad. La verdad es que no estudié esa parte, pero no podemos entender, o sea, de 2 a 3 óbolos es demasiado poquito para lo que era un talento. Ahora, ¿qué podía hacer yo con un talento de plata? Lo que yo podía hacer. Yo podía construir y equiparar un barco de guerra, podía pagar una tripulación de un tirreno durante un mes, podía comprar entre 30 y 60 siervos, podía comprar varias granjas medianas de Lática, que es una granja modesta, y podía financiar una representación teatral completa. O sea, podía yo, estos son datos de internet, ¿verdad? Podía hacer yo lo que me da la gana con un talento de plata. Un jornalero, típicamente, no tenía esa suma de dinero. O sea, él, por si acaso, tenía dracmas, así, de 3 cifras, si acaso. Pero eso era lo que equivalía. Y el talento de oro, ya mejor, ahí, ya me aguas.com, porque dice 2,500,000,000 de colones. No sé si así se dice. Póngale 2,500,000,000. Ya hay ceros que pero creo que son billones de colones. Aproximadamente 2,5 billones de colones. Un talento de oro. Ahora, sé que los tiempos posiblemente han cambiado, ¿verdad? La inflación, no sé yo, el tipo de cambio, ¿verdad? De dracma a colón, no sé cuánto es, pero lo que sí sabemos es que es mucha plata. Es mucha plata. Y vea lo que hace Esdras entonces. Quedamos acá. Dice ahora el siguiente, el 29. Dice, hasta que lo peséis durante los príncipes de los sacerdotes y levitas y los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Dice, los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén a la casa de nuestro Dios. Entonces salen ellos y luego dice, y partimos del río Aba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo, así como Dios había hecho, y de las echadoras en el camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Y al cuarto día fue luego pesada la plata. Y el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Finehés. Y con ellos Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binui, levitas. La parte que nos interesa. Se le fue. Se fue la luz.
¿Ah? Bueno, vayámonos en la Biblia, en el Esdras capítulo, ¿verdad? Capítulo 8, versículo 34. Creo que en la transmisión sí se ve, ¿verdad? Por dicho. Ok. En Esdras 34 dice, la parte que nos interesa a todos, por cuenta y por peso, ¿qué se entregó? Todo. Y se apuntó todo, o sea, tienen una base de datos ahí ellos también, en aquel tiempo. Y dice que los hijos de la cautividad, los que habían venido, los que están con Zorobabel, dice que ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros y 77 corderos, 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Entregaron los despachos y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Vamos a ver si ya lo puedo conectar. Entonces, hermanos, Dios le prometió a Zorobabel que iba a reconstruir el templo, ¿verdad? Y con ese dinero, con esa suma, lo está haciendo. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que entender primero que todo, para que reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos, que el recurso es de Dios. Aunque parezca fácil de entender, cuando nos llega platita ahí a fin de mes, a que la quincena, como usted lo vea, cuando ya termine su jornada laboral o cuando gana su dinero, la plata que usted recibió, literalmente toda es de Dios. Dice Ageo 2, del 1 al 9. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel. Zorobabel es el hombre que lideró el regreso de la cautividad a Jerusalén. Entonces Zorobabel ya estaba ahí cuando Andrés llegó. Y dice que habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado. Esto habla en un contexto doctrinal de la segunda venida de Cristo. Y dice, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero él le promete a Zorobabel que él va a ver cómo la gloria se va a restablecer. Y dice, mía es la plata. O sea, no solamente el dracma de plata, no solamente era el talento de plata, los 12 millones de colones multiplicado por 600 y algo, mía es la plata, dice, y mío es el oro, el talento de oro también, dice Jehová de los ejércitos. La gloria posterior de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y haré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, nuestros recursos son para Él. Todo lo que se entregó, todo lo que Él se entregó a Jerusalén, al templo, fue para Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? No den todo su salario a la ofrenda, ¿verdad? Mensual, pero sí usemos los recursos para agradarle a Dios. ¿Verdad? La Biblia no quiere Dios no quiere, me enseña que dé todo mi dinero, ¿verdad? Y yo me quede pobre sin comer. No. Veámoslo de este modo. ¿Cuál es el ingreso del trabajo? ¿Qué utensilios tengo? ¿Cuáles son los carros que tengo? ¿La ropa que tengo? ¿La comida que tengo? Todos los recursos que tengo, hagamos esta pregunta. ¿Para qué los estoy utilizando? ¿Tengo un trabajo para más plata? ¿Tengo una ropa para verme bien? ¿Tengo un carro para ver qué chuzón? ¿Tengo un utensilio ahí para que en mi casa una decoración? ¿Tengo la comida porque es muy rica, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Literalmente, que todo lo que tengamos sea para Dios. Ok, ¿cómo sería? El trabajo que tengo, el salario que lo uso,
lo uso para ministrar. Lo uso para que mi trabajo sea fuente de evangelio y que yo pueda predicar el evangelio ahí también. Los utensilios que tengo en mi casa, los cubiertos, las ollas que compro, que la olla buena, la nueva versión de la olla 3000X que salió, no sé, yo no conozco esas ollas, las marcas de ollas, pero sale una olla buenísima. Bueno, utilice la olla para hacer comida, para hacer hospitalario a los hermanos, para invitar a gente a venir a la iglesia. El carro, ¿para qué uso mi carro? Para viajar, para ir al trabajo y ya, para viajar. No, usa el carro para traer a hermanos a la iglesia, a gente nueva a la iglesia. La ropa, ¿para qué uso la ropa? Bueno, para verme bien, para tener, use la ropa para vestirse bien, de todo, hermanos. Luego, la comida, use la comida que yo le he dado para también invitar a las personas. Hermanos, yo creo que ya entendieron el punto. Es ver en todo lo que yo tengo, ver cómo es aplicado a Dios. Y entonces, hagamos una pregunta cada vez que yo tengo un recurso. O sea, ustedes pueden identificar sus recursos. Ok, tengo ropa, tengo comida, tengo carro, tengo casa, tengo trabajo, etcétera, etcétera. Preguntémonos esto. Si tengo un recurso, ¿cómo esto va a honrar a Dios? ¿Cómo utilizaré sus recursos, porque son de Él, para devolverle lo que Él me da, que ya es de Él, ¿verdad? ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que ver cómo se usan esos recursos que tenemos para entregárselo todo a Dios, así como Esdras. Esdras le entregó todo lo que tenía de los tesoros que habían recaudado, incluso eran tesoros también que venían del rey Artajerjes, él también dio ofrenda, y todo lo que tenían, lo que habían recaudado, todo se lo dieron a Dios. Entonces, busquemos cómo nuestras cosas materiales pueden igual ser útiles para las cosas eternas. Dios, Dios usa cualquier tipo de cosa para atraer a Cristo a las personas, ¿verdad? Entonces también podemos nosotros aplicar acerca de esto. Entonces, hemos aprendido, hermanos, hemos aprendido a cómo podemos reconocer a Dios en nuestras vidas, y sería, primero que todo, rodearme de quienes ministran y buscan a Dios, ¿verdad? Procurar que ese sea mi punto principal. Confiar únicamente en Dios, tener vergüenza de acudir a lo que el mundo me ofrece, no confiar en la filosofía del mundo y a reconocer que todo lo que tengo es suyo y debo de honrarle con lo que Él me da. Entonces, utilizar todo mi recurso para que agrade a Dios. Y hermanos, entonces, en todo lo que vamos a aplicar nosotros, estamos reconociendo entonces a Dios en nuestros caminos. Porque ya vimos cómo podemos hacerlo. Y si cuando lo vimos no lo estábamos haciendo, yo dije, no, mira, no. Yo cuando aprendí eso, hermano, yo dije, definitivamente no estoy reconociendo a Dios en todas las áreas de mi vida. Entonces, hermanos, pensemos en Esdras y pensemos en Proverbios 3:6. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermanos, esto era un poco la enseñanza del día de hoy, que nos haya calado nuestro corazón y oremos. Está bien.